Bueno, hola a todos, mi nombre es María Eugenia Pisco, soy ayudante de la tercera cátedra de anatomía de la UBA e hice este power acerca del drenaje venoso superficial del miembro inferior. Antes de comenzar con la presentación, les quería mencionar que para realizar este power me basé en la bibliografía que pueden encontrar en el libro de anatomía de Greg Williams. Y lo menciono más que nada porque si se lee otra bibliografía puede que encuentren diferencias. Dicho esto, comenzamos y como ustedes habrán visto, el drenaje venoso lo vamos a describir siempre de distal a proximal. Entonces, a nivel del miembro inferior comenzamos describiendo el drenaje venoso del pie, el cual es distinto en la cara plantar que en la cara dorsal. A nivel de la cara plantar vamos a encontrar, como muestra la imagen, esta serie de venas, esta red venosa, ¿sí?, que tiene venas de pequeño calibre y de pequeño volumen, pero como se puede ver en la imagen, son numerosas venas. Esta red venosa constituye lo que se denomina esponja venosa o suela venosa del Jars. Es estrecha en el centro, como se puede ver, y hacia la periferia, esta red venosa lo que hace es desembocar en diferentes venas, las cuales vamos a ir describiendo a continuación. Entonces, hacia anterior, esta suela venosa lo que hace es anastomosarse entre sí las múltiples venas y dar origen al arco venoso plantar. El arco venoso plantar, al llegar a la raíz de los dedos, va a recibir estas venas que son las venas digitales plantares. Y a nivel del borde libre del espacio interdigital, este arco plantar emite una rama colateral que se anastomosa con el arco venoso dorsal. Hacia los laterales, y esto es de suma importancia, la suela venosa plantar lo que realiza es continuar hacia los bordes o se dirige hacia los bordes laterales del pie y finaliza en las venas marginales, la vena marginal externa y la vena marginal interna. Esto se lo subrayé porque es, como les dije anteriormente, sumamente importante. También pueden leer que cuando esta suela venosa se dirige hacia los laterales, emite ciertas ramas que lo que hacen es atravesar la fase de revestimiento superficial y alcanzar así el sistema venoso profundo. Entonces a esta altura tenemos ramas perforantes. Y hacia posterior, la suela venosa lo que hace es adquirir este trayecto tortuoso, sinuoso, se acercan las venas entre sí y comienzan a ascender hacia la cara posterior de la pierna y desembocan en las venas superficiales de esa región. Dicho esto, pasamos a describir entonces el drenaje venoso superficial de la cara dorsal. En esta imagen podemos ver a la altura de los dedos las venas digitales dorsales, que a la altura del borde libre del espacio interdigital se anastomosan entre sí y dan origen a las venas interóseas o metatarsianas dorsales. Recuerden que es a esa altura de la anastomosis donde estas venas reciben la rama que provenía del arco venoso plantar que les mencioné anteriormente. Luego las venas interóseas dorsales se anastomosan entre sí, dando origen a este arco venoso que es el arco venoso dorsal, que como verán tiene una curva de convexidad anterior de la cual o a la cual llegan los afluentes al arco venoso y una curva de concavidad posterior de la cual parte esta red venosa que va a finalizar por la parte media en venas que se encuentran en la cara anterior de la pierna y hacia los laterales van a desembocar en las venas marginales interna y externa. Entonces, dicho esto, a veces pueden encontrar en otra bibliografía que el arco venoso dorsal finaliza por las venas dorsales, externa o interna, y que esas venas son las que terminan uniéndose o comunicándose o desembocando en las venas marginales. La única distinción entonces a remarcar entre las dos opciones que ustedes pueden leer es que pueden leer que el arco venoso dorsal de por sí termina en las venas marginales o que lo hace a través de venas dorsales interna o externa. Dicho esto, pasamos a describir el drenaje venoso de la pierna. Antes les traje esta imagen de un preparado donde se disecó la piel y el tejido celular subcutáneo. Se puede ver el arco venoso dorsal, en la convexidad anterior las venas dorsales interóseas
y en la concavidad posterior, como esta red venosa se continúa con venas superficiales de la cara anterior de la pierna y cómo van a terminar hacia los laterales formando parte o desembocando en las venas marginales, interna y externa. Bien, ahora el drenaje venoso superficial de la pierna, vamos a encontrar dos venas de suma importancia. Comenzaremos primero describiendo la vena safena menor, que también se la pueden encontrar en el libro como vena safena externa. Bien, esta vena acá en esta imagen lo que estamos viendo una vista desde posterior de lo que sería la pierna, donde solo se disecó la piel y el tejido celular subcutáneo y se pueden observar los vasos y nervios superficiales. Hacia inferior y lateral vamos a encontrar esta vena, que es la vena marginal externa, ¿sí? Que lo que hace esta vena es continuarse y a nivel del maléolo externo discurre posterior y se continúa como safena menor. Entonces la vena safena menor es continuación de esta vena, que es la vena marginal externa, que a nivel del maléolo externo o maléolo lateral se relaciona retromaleolar y que luego continúa su ascenso por toda la pierna. Primero discurre lateral al tendón calcáneo y luego se dispone en la línea media de la cara posterior de la pierna. Continúa su ascenso hasta llegar al tercio superior de la pierna, donde esta vena atraviesa la fase de revestimiento superficial y se hace profunda, para desembocar en la vena poplitea. Dicho esto, mencionaremos las tributarias de la vena safena menor. Son todas las venas que se encuentran en el sistema venoso superficial que no tienen un nombre específico, pero que proceden de la cara lateral y de la cara posterior de la pierna y desembocan y están esquematizadas en esta imagen. En cuanto a las relaciones nerviosas, vamos a encontrar un nervio importante que es el nervio sural, y pueden leer que también se acompaña de una arteriola que proviene de la arteria destinada al gastronemio. Y por último, otra cosa a remarcar de esta vena es que justo antes, en muchas ocasiones, justo antes de que atraviese la fase de revestimiento superficial y se haga profunda, emite una rama colateral por su cara medial que asciende y que se une o que termina o finaliza en la vena safena accesoria. Esta vena safena accesoria va a terminar en la vena safena magna. Por lo tanto, esta rama es una anastomosis entre las dos safenas. Vemos ahora una imagen de preparado. Nos ubicamos, es una vista desde lateral y un poco posterior de la pierna, se disecó la piel y el tejido celular subcutáneo, hacia inferior el maléolo externo, hacia posterior el tendón calcáneo y vemos entonces en relación al maléolo, primero inferiormente la vena marginal externa, que luego se continúa como vena safena menor, que discurre retromaleolar externa, en este caso la vena está duplicada, ¿sí? Bien, se relaciona en la pierna primero lateral al tendón calcáneo y luego se dispone en la línea media. Esta vena asciende entonces en la línea media a la cara posterior de la pierna, a esta altura atraviesa la fase de revestimiento superficial, que sería a nivel del tercio superior de la pierna, y vemos cómo continúa su ascenso entonces ahora profunda entre las dos cabezas del gastronemio hasta llegar superiormente a la vena poplitea. Bueno, en cuanto a esta rama que vemos naciendo de la cara interna, es la rama anastomótica que les había mencionado anteriormente, y acá podemos comenzar a ver el origen de lo que va a ser el nervio sural que se va a relacionar con esta vena, perdón. Y acá les traje otra imagen, simplemente que es una vista desde posterior de la pierna, donde se disecó nuevamente piel y tejido celular subcutáneo. En blanco permanece la fase de revestimiento superficial y vemos en la línea media el tendón calcáneo, hacia lateral maléolo externo, hacia medial maléolo interno. Retromaleolar externa es el comienzo de la vena safena menor. Vemos cómo asciende lateral al tendón calcáneo y luego cuando se dirige hacia la línea media vemos que enseguida esta vena se torna profunda. Esta imagen la puse para que vean cómo en esta imagen la vena safena menor se torna profunda o atraviesa la fascia a nivel del tercio medio y como habíamos mencionado que en esta imagen lo hacía a nivel del tercio superior. Entonces, dependiendo de la bibliografía, pueden encontrar que la vena safena menor se hace profunda a nivel retromaleolar, a nivel del tercio medio o a nivel del tercio superior. Y es solamente una distinción entre la bibliografía
que ustedes utilicen. Continuando con las venas, vamos a encontrar entonces la vena safena magna. La vena safena magna, como muestra el esquema, es continuación, ¿sí?, de la vena marginal interna. Asciende y a nivel del tobillo se relaciona con el maleolo interno en relación anterior, por lo tanto es premalleolar interna. Continúa su ascenso en la cara interna de la pierna dirigiéndose hacia posterior y a nivel de la rodilla discurre posterior interna, es decir, retrocondilia a nivel superficial. Continúa su ascenso a nivel de la cara interna del muslo y va a desembocar en la vena femoral, atravesando lo que se denomina fascia cribiforme. Ese orificio que atraviesa la vena safena magna para desembocar en la vena femoral se denomina hiato safeno o fosa oval y se encuentra aproximadamente 3 a 4 centímetros de este ligamento, que es el ligamento inguinal. Este hiato se encuentra reforzado hacia el lateral y hacia interno por un ligamento que se denomina ligamento falciforme, que es sumamente importante porque cuando esta vena lo que hace es atravesar la fascia y desembocar en la vena femoral, se incurva y genera un callado. Y ese callado se genera tanto a partir del ligamento falciforme como también por una relación vascular sumamente importante que tiene esta vena safena magna hacia profundo de manera transversal. Es decir, acá estaría la arteria femoral y vamos a ver cómo de ella nacería la arteria pudenda externa profunda que atraviesa hacia profundo, hacia posterior, se relaciona con la vena safena magna. Entonces, tanto el ligamento falciforme como la relación con la arteria pudenda externa profunda en sentido transversal y posterior a la vena safena magna son dos parámetros importantes desde el punto de vista anatómico. Y en cuanto a las relaciones puntuales que tiene la vena en esta relación, en esta situación. Bien, continuando entonces, vamos a ver cuáles son, cómo es esto, pero a nivel de un preparado. En el preparado lo que vamos a ver es que tenemos una vista desde medial de todo lo que sería el miembro inferior. Vamos a visualizar que se disecó el tejido celular, la piel y el tejido celular subcutáneo y vemos la vena safena magna. La vena safena magna es continuación, como vemos en la imagen, de la vena marginal interna, que se localiza premalleolar, este es el maleolo, se localiza premalleolar interna, luego asciende y se localiza retrocondilia superficial o posterior interna a la rodilla, y luego asciende por la cara interna hasta el hiato safeno, donde atraviesa entonces la fascia cribiforme y desemboca en la vena femoral. En cuanto a las tributarias, vamos a ver que en el tobillo básicamente es continuación de la vena marginal interna. A nivel de la pierna pueden leer estas venas que desembocan, ¿sí?, como formando un tronco venoso único, digamos, que son las venas de la cara anterior de la pierna que desembocan como un tronco único en la vena safena magna. Luego tenemos la vena del arco posterior, que es una vena que se localiza a nivel de la región malleolar y que finaliza en la vena safena magna y que emite ramos perforantes que comunican con el sistema venoso profundo. Y después tenemos venas que se dirigen hacia la safena externa y por lo tanto son venas de anastomosis entre las safenas. Pasando entonces ahora a describir las tributarias a nivel del muslo, que son sumamente importantes. Según este autor, vamos a encontrar a nivel del muslo la desembocadura de la vena safena accesoria y de la vena cutánea femoral anterior. Observamos entonces en esta imagen una vista desde anterior del muslo, donde se disecó la piel y parte del tejido celular subcutáneo en aquellas regiones para revelar el contenido venoso. Hacia el superior la pared del abdomen, hacia inferior el muslo. Medialmente vemos cómo en la cara interna asciende la vena safena magna y por su cara medial recibe esta vena que es la vena safena accesoria. La vena safena accesoria es un tronco venoso que se forma a partir de la desembocadura de todas las venas que pertenecen a la cara posterior interna del muslo. Y a su vez en esta vena desemboca, como les mencioné anteriormente, la rama anastomótica de la vena safena menor,
con la vena safena mayor. Continuando con esta vena safena magna, vamos a encontrar esta vena que está cortada, ¿sí? Que se podría corresponder con la vena cutánea femoral anterior, que es una vena que seguiría como el trayecto del cursor, ¿sí? Y que se corresponde con un tronco venoso que recolecta todas las venas que se encuentran cutáneas en la región anterior del muslo. Bien, justo estas dos venas las recibe a nivel del muslo. Justo antes de atravesar el hiato safeno recibe 3 ramas venosas esta vena. ¿Cuáles son ellas? Bien, esta que encontramos acá es la vena circunfleja ilíaca superficial, que la vamos a reconocer porque tiene un trayecto paralelo al ligamento inguinal. Luego encontramos esta vena, que es la vena epigástrica superficial, que es una vena que discurre perpendicular y sobre la cara anterior del ligamento inguinal. Y por último encontramos estas venas que son las pudendas externas. Estas venas, como les puse acá abajo, pueden recibir, ¿sí?, a la vena, o suelen recibir a la vena dorsal superficial del pene o del clítoris. Bien, en cuanto al drenaje venoso, entonces, como mencioné, la safena accesoria, la cara posterior interna del muslo, recibe las venas de la cara posterior interna del muslo y recibe la anastomótica de la safena menor. La cutánea femoral anterior recibe las venas de la cara anterior del muslo. La circunfleja ilíaca superficial recibe la cara superexterna del muslo y la parte inferior del abdomen. La epigástrica superficial, la parte inferior del abdomen también. Y las pudendas reciben todo lo que es el escroto y los labios mayores. Van a leer que la forma de terminar todas estas tributarias o de llegar estas tributarias a la vena safena magna es distinta dependiendo de los diferentes autores y hay muchas variaciones en torno a cómo estas venas desembocan en la vena safena magna. Hay una forma de desembocadura en la cual estas venas forman como una estrella venosa al terminar en la safena que se denomina estrella venosa de Scarpa. Bien, continuando entonces vamos a marcar las relaciones vasculonerviosas de la vena safena magna y vemos una cara interna de la pierna donde se secó nuevamente la piel y el tejido celular subcutáneo y visualizamos sobre la cara medial la vena y en relación a la vena safena magna encontramos este filete nervioso que es el nervio safeno, sumamente importante. En la zona de la rodilla podemos encontrar alguna relación vascular con la rama safena de la arteria descendente de la rodilla. Y en cuanto al muslo, les traje esta imagen, que es una vista desde anterior, donde se disecó la piel y el tejido celular subcutáneo y la fase de revestimiento y podemos ver hacia superior el abdomen, hacia inferior el muslo y la rodilla. Y ascendiendo por la cara interna encontramos la vena safena magna. Y vemos cómo, lo que me interesa que miren es cómo se relaciona con todos estos filetes nerviosos cutáneos que son rama de este nervio que es el nervio femoral. Entonces, las relaciones nerviosas de la safena magna a nivel de la cara interna del muslo son, como les escribí acá abajo, con el nervio cutáneo anterior medial, que es ramo terminal del nervio femoral, y con el ramo accesorio del nervio safeno, que es un ramo del nervio cutáneo anterior lateral, que también es terminal del nervio femoral. Bueno, eso sería todo. Acá les dejo unas preguntas que les pueden servir como autoevaluación después de visualizar esta presentación. Espero que les haya servido y cualquier duda pueden consultar a nivel del aula virtual.